Vamos con guerra profética, con una danza de victoria. Su espada en la batalla, al enemigo ha hecho correr, ha defendido a su pueblo y lo ha hecho con poder. Ha exhibido su espada en la batalla, al enemigo ha hecho correr, ha defendido a su pueblo y lo ha hecho con poder. Dice la palabra de Dios: así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él, está diciendo, y Dios, escuche, y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba. ¿Hasta cuándo? Hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Diga conmigo: hoy es el tiempo de la restauración de todas las cosas. Yo le voy a preguntar con honestidad, si no me quiere, no me responda. ¿Usted quiere que Cristo venga pronto por la iglesia? ¿Seguro? Seguro usted puede decir: yo quiero que ya mi Señor venga, aleluya. El espíritu y la esposa tienen que decir: ven, ven Señor Jesús. Me parece bien. Si usted quiere que pronto venga el Señor por la iglesia, dice aquí: bueno, es necesario que el cielo reciba a Jesús arriba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que habían sido desde tiempo antiguo. Padre, esta palabra es bendita, solamente te suplicamos que cumpla con el propósito para el cual ha sido enviada, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Denle una ofrenda de palmas a su Señor. Aleluya. Tome su lugar, por favor. Fíjese nada más, este hermoso pasaje que nosotros estamos viendo, vemos que es necesario que Jesús esté allá en el cielo hasta que venga la restauración de todas las cosas. Para la restauración de todas las cosas, cuando usted compra un vehículo antiguo, ese vehículo antiguo necesita una restauración, necesita porque se arruinó la puerta, porque se arruinó la llanta, porque se arruinó el motor, porque se arruinaron las molduras. Y entonces un vehículo que está ahí en desuso, no puede decir que está bien el coche, porque es un coche antiguo. Lo que se tiene que hacer para que pueda ser restaurado el vehículo es cambiarle la puerta, cambiarle el motor, cambiarle la suspensión y cambiarle todo lo que ese vehículo necesita para estar restaurado. Ahora, si dice aquí la palabra de Dios, hablando de la restauración de todas las cosas, que el Señor Jesús va a venir hasta que esté todo esto, una vez que esté la iglesia restaurada, una vez que haya cumplido con su propósito en este pueblo. Entonces, para eso necesitamos ver que primeramente todo esto que está inhabilitado por la falta de cuidado, por la falta de restauración, entonces necesitamos que todo eso comience a tomar su matiz, comience a cumplir con su propósito, hasta que quede como un auto, como si fuera nuevo. Quiero que usted y yo veamos esta hermosa tarde ya, así como el pecado es progresivo, de la misma manera también la restauración es progresiva. ¿Cuántos dicen amén? Porque usted no puede decir: a ver, ahorita lo tengo bien y en 3 minutos ya está completamente restaurado. No, pues no le faltaba nada. Pero si está un coche en mala reparación, necesita haber un proceso. El mecánico, el hojalatero, el pintor, el eléctrico, yo qué sé. Es decir, para que todo comience de manera progresiva a cumplir con ese llamado, para que pueda llegar al punto original con el cual fue creado. De la misma manera, Dios nos muestra a nosotros y nos enseña. Nosotros tenemos que cumplir con un proceso de restauración. Diga conmigo: proceso de restauración.
Y ese proceso de restauración, el Señor nos muestra algunos versos, nos muestra con claridad hablando de lo que es el arca, el tabernáculo de Moisés, cómo el tabernáculo de Moisés tiene que llegar a cumplir con un propósito también de restauración. Y la restauración del tabernáculo, de la misma manera, debe de ser progresiva. Diga conmigo, progresiva. ¿Por qué? Porque se comenzó arruinando la puerta, concluyó hasta que se arruinó todo lo que había en el lugar santísimo. Pero la puerta, lo que es el lavacro, lo que es el altar del sacrificio, lo que es la mesa de los panes de la proposición, que eran 12 por cierto, lo que es el candelabro, todo lo que contenía el tabernáculo en el atrio, lugar santo y lugar santísimo, todo perdió el propósito para el cual Dios lo había hecho. ¿Por qué? Porque Dios falló. No, Dios no falla. Dios no falla, sino que el hombre fue arruinando ese tabernáculo que contenía la misma presencia de Dios. Es decir, de la misma manera nosotros debemos de arreglar ese tabernáculo, porque hoy en día Dios busca hacer un tabernáculo, ya no puesto allá en la tierra geográfica de Israel, sino poniéndolo en una nueva tierra mística que eres tú como pueblo e hijo de Dios. Alguien diga aquí amén. Es por eso que ustedes y yo necesitamos ver, si estamos hablando de lo que es la restauración, somos un ministerio de restauración. Somos un ministerio en el cual el Señor va a hacer cosas grandes. Las está comenzando haciendo contigo. ¿Por qué? Porque en ti hay una iniciativa. Quiero cambiar, Señor, quiero ser transformado. Quiero que me ayudes, transforma mis pensamientos, quita todo lo que me estorba, ayúdame. Entonces el Señor te está poniendo todo en la mano. ¿Para qué? Para que tú lo puedas hacer. Pero necesitas comenzar con esa restauración progresiva, para que tú sigas en ese plan, continúes en el mismo, y entonces salgas adelante de todas las cosas que quiere el Señor para tu vida. Y ahí por la cual muchas veces nosotros no podemos ver la restauración en mucha gente. ¿Por qué? Porque quizá tú puedas decir: es que yo no puedo cambiar. No has querido cambiar, no has querido que el tabernáculo de Dios sea establecido sobre tu vida, o mejor aún, no has querido ser un tabernáculo de Dios viviente. Y como no has querido ser un tabernáculo de Dios viviente, porque quieres que las emociones, quieres que los sentimientos, quieres que tu conciencia esté por encima de las cosas de Dios. Y entonces Dios te dice: bueno, yo quiero cambiar tu vida, quiero transformarte. ¿Para qué? Porque cuando el Señor hace cambios en la vida de una persona, produce consecuencias en todo alrededor. ¿Cuántos dicen amén? Produce consecuencias en todo alrededor. Entonces, si Dios cambia a tu persona, no va a haber necesidad de que le digas: Señor, cambia a mi marido. Va a decir: como te estoy cambiando a ti, tu marido va a ser cambiado también. Como estoy cambiando tu vida, seguro que el de tu esposa también va a ser transformado. Entonces necesitamos ver que las cosas necesitan comenzar a tener una restauración. Diga conmigo: restauración. Entonces es parte de lo que nosotros vamos a ver en esta hermosa mañana. Quiero que usted vea conmigo, como muchos lo conocen, el tabernáculo de Moisés se componía de 3 partes: lo que es el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Quiero que usted vea conmigo, por favor, libro de Éxodo, capítulo 26. Vamos a ver este hermoso pasaje. En el verso 33 dice la palabra de Dios así: y pondrás el velo debajo de los corchetes, y meterás allí del velo adentro el arca de testimonio, y aquel velo os hará separación entre 2 cosas. ¿Entre qué? Entre 2 partes: entre el lugar santo y el lugar santísimo. Tenía que haber una separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. Ahora, aquí está hablando de las 2 partes, pero también en el capítulo siguiente, capítulo 27 del mismo libro, en el verso 9, dice la palabra de Dios: asimismo harás el atrio del tabernáculo. Diga conmigo: el atrio. Eran las 3 partes de las cuales constaba aquí lo que era el tabernáculo de Moisés: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. ¿Por qué? Porque Dios dijo: a ver, primero elabórame, primero que venga el lugar santo y el lugar santísimo, el atrio después, porque son cosas de las cuales el Señor quiere transformar tus sentimientos, quiere transformar tus pensamientos, y seguramente que lo que vas a tener como consecuencia es una buena relación espiritual con Dios. Y por lo tanto, si estabas enfermo, el Señor te va a sanar. Si te sentías atado, el Señor te va a hacer libre. Tu cuerpo antes venía cautivo, no te podías ni mover. Hoy vienes a la casa de Dios y dices: aleluya, ya también soy libre, puedo alabar, puedo cantar, aleluya, porque el Señor está en mi vida. Es decir, es algo de lo que el Señor tiene que hacer de una manera progresiva. Diga conmigo: progresiva.
Porque el Señor es progresivo, la restauración es progresiva. Todo lo que hace el Señor contigo te lleva de menos a más, de menos a más. Escúcheme, porque usted es el justo. Y así dice la palabra de Dios, que el justo es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. De la misma manera, esa luz es progresiva, porque es la luz de Cristo que alumbra en todos y cada uno de los corazones que le dicen al Señor Jesús: entra en mi corazón, Señor Jesús. Alguien diga que amén. Alguien déle una ofrenda de palmas a su Señor. Ahora, si nosotros vemos estas tres partes, lo que es el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo, se está refiriendo aquí a tres cosas. El Señor quiere transformarte de la misma manera en esas tres áreas. Dice: voy a hacer que pueda ser transformado en el atrio. Sí, Señor, en el atrio sí, porque la primera parte es el área carnal. Cuando llegaba el pueblo y entraba al atrio, en el atrio no se encontraban. ¿No cree usted que ya llegaba al atrio y entonces se encontraba ahí ya todo lo que podía pedirle a Dios? Señor, gracias por la revelación de tu palabra, gracias por las cosas sobrenaturales. No, eso no sucedía en el atrio. Eso no sucedía. Hoy en día muchos se han quedado en el atrio. Como no sucedía nada de eso, nada de cosas sobrenaturales en el atrio lo único que había era el altar de sacrificio. Uno atravesaba la puerta. Atravesando el umbral de la puerta estaba el lavacro y estaba el altar del sacrificio. Y entonces eso representa el área carnal. Muchos se quedan ahí. Hoy muchos cristianos se quedan en esa área. Pastor, yo ya soy salvo, recibí a Cristo como mi Salvador, me bauticé. ¿Y cómo me bauticé? Así que yo ya soy salvo. Mientras ya no peque, mientras ya no haga nada, no sucede absolutamente nada del otro mundo. Ya soy salvo. Dice Dios: eres un cristiano. Si eres cristiano, pero cristiano carnal, porque no quieres pasar la barrera del servicio, no quieres pasar la barrera para la revelación, no quieres pasar la barrera para que llegues a un lugar de una intimidad completa con Dios. Te conformaste y llegaste al atrio y dijiste: recibí a Cristo y me bauticé. ¿Eso es todo? No, eso no es todo. Te quedaste en el atrio porque es la primera área, es el área carnal. Por eso tenías que atravesar esa parte, llegar al primer cubículo, a la primera área. Y entonces llegaba el lugar santo. Y en el lugar santo ya representa el área almática. Ya no te quedas en esa parte de las cosas carnales. Ya dices: bueno, me empieza a interesar más, me empiezo a interesar por lo que hay en la mesa. Quiero comer de ese alimento que sabe rico, quiero comer de esa palabra de Dios, quiero comer de eso que me satisface mi alma. Sí, te viene a satisfacer tu alma, porque cuando comienzas a comer de esa carne, cuando comienzas a comer esos panes de la proposición, comienzas a comer a Cristo mismo, ya te comienzas a tomar decisiones sobre tu vida, comienzas a decir: sí, esta decisión, porque la decisión se mueve en el área del alma. Y entonces tú dices: esta decisión que hago ahorita es una decisión que tiene que ser continua, una decisión de perdonar, una decisión de amar, una decisión de no guardar rencor, una decisión de ser constante, una decisión de, oiga, esta es una decisión que tiene que hacer. Es la segunda área, es la parte del lugar santo. Alguien diga que amén. Pero también dice Dios: y el área del lugar santísimo, esta es el área espiritual, es donde está la plena comunión de Dios, es donde está la plena comunión con el Hijo de Dios, es donde las cosas sobrenaturales por medio del Espíritu Santo comienzan a suceder en tu vida, es donde comienzas a ver que todo eso que Dios ha preparado para ti lo comienzas a obtener, comienzas a ver todo no como una falacia, no como algo irreal, sino como algo palpable en tu vida. A pesar de ser cosas espirituales, tú las ves como una realidad que forman parte de tu vida. Y entonces nosotros podemos ver aquí en estas tres partes lo que es el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. En el atrio lo que haces ya para llegar, y ahí lo que tienes que hacer, dice el Señor: vas a pasar esa puerta, sí. Vas a meterte a la primera área, sí. Ahí en la primera área lo que tienes que hacer es sacrificar tu carne. Sí, ahí lo que tienes que hacer es sacrificar tu carne. Por eso el apóstol Pablo hablaba acerca de sacrificar la carne y sus pasiones. Es ahí donde le dices al área de la carne: ¿sabes qué? No voy a continuar pecando, no voy a continuar haciendo. Es donde sacrificas la carne, y la carne dice: sí quiero, lo he hecho durante 30 años, no importa que lo hayas hecho durante 50. En este momento voy a sacrificar la carne y sus pasiones, porque ya te metiste, ya estás en el área del atrio y no te puedes quedar ahí. Necesitas continuar a la siguiente área.
área, en el área del lugar santo, en el área del alma. Ahí es donde tú lo que tienes que hacer es entregarle al Señor tus decisiones, tus emociones y aún la plena convicción de que Él es el Señor de tu vida. Ya no te quedas en el lugar santo, sigues en esta restauración progresiva, sales del atrio del lugar santo y entonces te metes al siguiente nivel, al área espiritual. Ahora sí, Señor, que venga lo sobrenatural, que venga el poder de tu gloria a mi vida. Ahora sí quiero ver la nube de tu presencia descender, no en este lugar físico, sino en el lugar que está aquí en mi corazón, para que yo cada que me levante pueda decir: el Señor está conmigo, el Señor es mi ayudador, el Señor es mi defensor, Él está conmigo, Él pelea mi batalla. Que puedas tener ese acercamiento siempre con el Hijo de Dios, aleluya, a causa de esa conexidad que hay entre el Espíritu de Dios y tu espíritu, aleluya. Son tres niveles en los cuales el Señor quiere trabajar en tu vida. Pero si estamos hablando de restauración, hemos aquí en algunas veces hablado algo acerca de lo que es la restauración. Y hablar de la restauración podemos ver esta palabra griega, el original griego, que es la palabra apokastistemi, quiere decir volver todas las cosas al punto original de ella. Pero hay algo que me llamaba la atención cuando investigaba esto. Yo veía que no solamente restauración se habla solamente al volver las cosas al estado original en el cual se encontraban, sino hablar de restauración también habla de restitución. Es decir, no solamente es restituir las cosas al estado original, sino hablar de restitución quiere decir volver una posesión a su dueño original. Es decir, cuando tú naces, tú eres de Dios, todos los niños son de Dios. Es una mentira eso que el pecado original, pastor. ¿Cuál pecado original? Dice la palabra de Dios que fuiste formado por Dios. ¿Tú crees que Dios te va a formar? A ver, ya está, ya hicimos Eduardo Espejel, ya está hecho. ¿Qué le falta? Nada más le falta su pedacito de pecado original. Pónganselo por favor. ¿Usted cree que Dios es así? Dios hace las cosas perfectas, Dios hace las cosas únicas. Por eso Dios permite que nazcan los niños. Nacen en esa etapa porque somos dispensacionalistas. Creemos en las 7 dispensaciones. Creemos que las mismas dispensaciones que se vivieron desde el tiempo de Adán hasta nuestra historia, creemos que también es la misma, paralelamente es la misma línea que lleva un hombre desde su nacimiento, una mujer desde su nacimiento, que nacen en ese estado de inocencia, después llegan al estado de la conciencia, ya saben lo que es bueno, ya saben lo que es malo, y posteriormente así las 7 etapas de lo que es las dispensaciones. Entonces nacen en un estado de inocencia, y entonces el Señor te crea, y cuando nosotros podemos ver que le pertenecemos a Dios, podemos hablar aquí de restauración o de restitución. Es decir, no solamente es volver a dejar las cosas en el plano original en el cual se encontraban, sino es volver las cosas a su dueño original. Porque cuando tú naces eres de Dios. Ya cuando llegas al estado de la conciencia, después llegas a la del gobierno humano, ahí tú decides: yo conozco lo bueno, conozco lo malo, y yo prefiero irme por lo bueno o por lo malo. Es tu decisión. A partir de ahí tú dices: yo quiero cambiar de dueño. Pero cuando tú naces, tú eres de Dios. Y hablar de restauración o de restitución es regresarle al dueño original todo lo que le pertenecía. Tú le perteneces a Dios desde tu nacimiento. Tú naciste, el Señor te hizo. Isaías dice en la escritura: Él te formó, Él te hizo, Él te conoció. El mismo salmista David decía: mi embrión vieron tus ojos, vi cuando me estabas formando. Entonces el Señor te formó y por lo tanto le perteneces a Dios. Aleluya. Pero entonces hablar de restauración o de restitución es de que si tú tomaste por un momento un camino equívoco, y ese camino errado, ese camino desviado te llevó a la senda del mal, y entonces te pervertiste, te contaminaste con las cosas del mundo, dice el Señor: hoy yo te puedo dar la oportunidad para que regreses al dueño original. Porque recuerda que yo soy, dice la escritura, que Él es el Dios de todos los espíritus. Aleluya. Él puede regresar nuevamente a Él y entonces decirle: sí, Señor, yo reconozco que tú eres mi dueño. Reconozco que estaba yo ahí todo chueco, era como el vehículo chueco, viejo, sin motor, sin todo. Pero yo creo que tú me puedes comenzar a restaurar y por lo tanto restituirme a ti que eres mi Señor y mi dueño. ¿Cuántos dicen amén? Mira, alguien aquí, dele una ofrenda de palmas a su Rey. Aleluya. Ahora, vaya conmigo por favor. Vamos al libro de Hebreos.
Si estamos hablando de esto, necesitamos conocer qué es lo que dice el libro de Hebreos acerca de la restauración. Aquí hablar de la restauración de las 3 áreas. Vamos a tomar en un momento cuáles son las 7 áreas de restauración en las cuales el Señor quiere trabajar en nuestra vida. Pero 3 áreas en las cuales trabaja, ya lo viste: área corporal, el área carnal, el área del alma y el área del espíritu. Ahora, en el libro de Hebreos, quiero que me acompañes, capítulo 9, en el verso 1, hablando aquí el apóstol Pablo, dice la escritura: ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Escuche, verso 2: porque el tabernáculo estaba dispuesto así. Quiero que usted note y ponga especial atención. El tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada lugar santo. A ver, dese una cachetada y dígame: no entendí, pastor. No, que la primera parte era el atrio. Y dice aquí Pablo: la primera parte es el lugar santo. Oiga, en la primera parte llamada el lugar santo, ¿dónde quedó el atrio? Entonces el atrio lo dejaron afuera. ¿Dónde se quedó? ¿Dónde? Escúcheme, Pablo decía esto. Te voy a decir esto, hijo, y lo vas a entender en un momento más. El atrio, al atrio cualquiera le puede entrar. Al atrio cualquier cristiano carnal entra. Por eso te dice: ¿quieres comenzar a tener y a ejercer gobierno sobre el lugar santo y el santísimo? ¿Quieres entrar a ello? Lo que necesitas es meterte ya a la segunda área. De 100,000 personas que van al Estadio Azteca, 120,000 reciben a Cristo. 140,000 de esos se bautizan. Y dígame, ¿a dónde están? ¿A dónde? Son cristianos carnales. Se quedaron en el atrio. Llegaron. Por eso dice Pablo: espérame, la primera parte es el lugar santo. No, el tabernáculo es el atrio. La primera parte no. Al tabernáculo, para llegar al atrio, cualquiera. Viene cualquiera. ¿Cuántos reciben a Cristo? Amén, yo lo recibo. Vienen aquí y hay bautizos, pastor. Sí, entre paréntesis, hay bautizos hoy. Y entonces dicen: hay bautizos, sí, me bautizo de una vez. Pero como fue un cristiano carnal, ya ni diga almático, como fue un cristiano carnal, llegó, recibió a Cristo, se bautizó. ¿Y dónde está? ¿A dónde está hoy? Se fue. Es un cristiano carnal. Al tabernáculo cualquiera. Para llegar al atrio no te pide nada. ¿Quieres recibir a Cristo? Sí, quiero. ¿Te quieres bautizar? Amén, también quiero. Pero ya para llegar al lugar santo, ya no cualquiera. Ya se te pide credencial de IFE, tarjeta de la leche, acta de... Ahí ya es otra cosa. Ahí ya es tu decisión. ¿Cuántos dicen amén? Por eso Pablo dice aquí: no es que Pablo se haya equivocado. Ay, Pablito, ¿cómo no conocías? Si era un estudioso. Era un estudioso de las Sagradas Escrituras. A Pablo hablarle de lo que era el Torah, mire, ningún problema, ninguno. Pablo sabía perfectamente qué era lo que contenía el tabernáculo. Sin embargo, aquí dice: la primera parte, aquí la primera llamada al lugar santo. Bueno, está bien, Pablo, dejémoslo así. Y entonces continúa diciendo: estaban el candelero, la mesa, los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo. Entonces aquí ya era un segundo velo, es decir, que había un primer velo previo a esto. En el segundo velo, pasando el segundo velo, ya estaba el lugar santísimo. Sí, ya estaba el lugar santísimo. Y entonces continúa diciendo: tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro. Aquí está mencionando algunas de las partes que tiene: el candelabro, la mesa. Los panes no son otra cosa. Los panes son parte de la mesa. Estaban encima de la mesa. Estaba la mesa. Y entonces el incensario de oro, el arco del pacto cubierta de oro por todas partes, en el que estaba una urna de oro que contenía el maná. Y bueno, ya esta urna,
esta arca del pacto ya lo que contenía era la vara de Aarón que reverdeció, las dos tablas del pacto, la vara de Aarón. Y bueno, podemos ver aquí, dice la escritura verso 5, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales no se puede ahora hablar en detalle. Y si dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Dice verso 7, dice, pero, diga conmigo, pero en la segunda parte, es decir, otra vez Pablo, ¿no te acuerdas que es la tercera? No, es la segunda. Recuérdate que al atrio todos le entran. Pero ya la primera, para los hijos de Dios, son los que se meten al lugar santo y al lugar santísimo. Y entonces dice, pero en la segunda parte solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender. A ver, ¿qué nos quiere dar a entender el Espíritu Santo? Nos quiere dar a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo. A ver, no te entiendo. ¿Cómo, Pablo? ¿Cómo que no se había dado a entender el camino al lugar santísimo? No, estaba establecido el lugar santísimo. Ya habían pasado previamente por el lugar santo, más antes por el atrio, pero no estaba establecido el camino al lugar santísimo. No estaba. Por eso el mismo dice, no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo. Ahora sí, ¿cuál era la primera parte? ¿Cuál era? ¿Era el lugar santo o cuál era? Entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. ¿Cuál era la primera parte del tabernáculo que estaba en pie? ¿Por qué no se había establecido un camino hasta el lugar santísimo? No se podía establecer un camino hasta el lugar santísimo porque dice Pablo, hasta que la primera parte deja de estar en pie. ¿Cuál es la primera parte? El área carnal, el área del atrio. Y mientras esa área del atrio, el área carnal, no deje de estar en pie, por lo tanto no puede haber un camino hasta el lugar santísimo. Hoy en día muchos cristianos carnales apenas se bautizaron, apenas creyeron y entonces ya quieren ver las cosas de Dios. No, tienes que dejar las emociones que todavía gobiernan tu vida. Tienes que pasar por ese lugar santo. No puedes aventarte un brinco del atrio al lugar santísimo, porque la restauración es progresiva. Dice Dios, vamos parte por parte. Mientras esa primera parte llamada atrio todavía la tengas en pie, es decir, seas un cristiano carnal, no puedes caminar rumbo al lugar santísimo. No puedes, aunque no diga amén. ¿Por qué? Porque necesitas dejar de ser un cristiano carnal, una cristiana carnala, y entonces ahora sí decir, Señor, ahora sí me meto al siguiente velo. Paso el primer velo al lugar santo, paso el segundo velo al lugar santísimo. Sí, pero has dejado entonces para eso la carnalidad, has dejado las cosas de la carne. ¿Y cuáles son? Ahí en Gálatas 5, tú a partir del verso 19, manifiestas son las obras de la carne que son, y ahí te dice si eres cristiano carnal o no. Celos, ira, contienda, enemistades, disensiones, borracheras, herejías, todo eso. Y cosas semejantes a estas. No está escrito cosas semejantes a estas, a los cuales os amonesto, como os he dicho antes, que el que practica tales cosas no heredará el reino de los cielos. Eso es un cristiano carnal. Sigues en eso, no puedes aventarte un brinco, hijo. Yo sé que quisieras volar del atrio al santísimo, pero no si no pagas tu pasaje. Y el pagar pasaje cuesta. Dejar las cosas de la carne cuestan. Dejar de murmurar cuesta. Dejar de contender cuesta. Dígale al que está a la par, dejar de andar chismeando cuesta. ¿Qué dijo? Dígale lo que oyó. Verso 9, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto. Escuche, en cuanto a la conciencia, no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica este culto. ¿Por qué no puede haber perfección en cuanto a la conciencia? Si nosotros vemos que las cosas del alma solamente trabajan en lo que es pensamientos, sentimientos y voluntad, pero la conciencia trabaja ya en el área del espíritu. Me acusó mi conciencia, no es el espíritu que te está redarguyendo. El espíritu de Dios trabaja en tu espíritu y ahí te está redarguyendo, está trabajando en tu conciencia. Pecaste, ay, mi conciencia me traiciona. No, el espíritu te redarguye.
La conciencia trabaja en el área del espíritu. ¿Sí me explico? Y quiero que vea porque esto es interesante. Dice la escritura: no puede ser perfecto en cuanto a la conciencia al que practica este culto, ya que consiste solo en comidas y bebidas de diversas abluciones. Las abluciones son los lavamientos ceremoniales que estaban prescritos en toda la ley. Y entonces dice: abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuesta hasta el tiempo de la reforma de las cosas. Entonces, ¿cómo voy a hacer? ¿Cómo me voy a meter al área del espíritu si sigo en las cosas de la carne? Dice aquí: no puede, dice, por eso dice el apóstol, en cuanto a la conciencia, no puede hacer el sacrificio perfecto en cuanto a la conciencia al que practica este culto. ¿Cuál culto? El culto de la carne. Por eso continúa diciendo: y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar, es decir, hasta el tiempo de restituir, hasta el tiempo de restaurar. Es lo que quiere decir, hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, diga conmigo, pero ya está presente Cristo. Antes no lo podían hacer. Señor, ¿quién me ayuda? No puedo. Hoy está Cristo Jesús contigo. Él se fue y dijo: he aquí, yo me voy, pero voy a estar con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Me siento sola, no estás sola. Me siento solo, no estás solo. Cristo Jesús está contigo. Es tu apoyo, es tu ayuda. Él levanta tus manos, Él te prepara, Él dice: sí se puede. El mismo apóstol Pablo lo había escrito, lo había comprendido y dijo: sí, todo lo puedo. ¿Qué puedes? Puedo dejar la carne, puedo dejar las cosas del alma, puedo dejar las cosas que me impiden. Todo lo puedo en Cristo, que es el que me da la fuerza. Él es el que me fortalece. Ahora sí, dásela muy fuerte a tu rey. Aleluya, aleluya. Dásela fuerte. Dice la escritura: pero estando ya presente Cristo como sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por una propia sangre. Dice: entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención, parte de los privilegios que Dios tiene para sus hijos. Y dice verso 13: porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de las becerras rociadas a los inmundos, escúcheme, santifican. A ver, ay, Señor, perdóname las cosas de la carne. Santifícame, Señor. Era lo que pedía el pueblo. Santifica mi carnota. Santifica mi pecado, Señor. ¿Cuál pecado quieres que te santifique, hijo? Dice aquí: ¿cómo crees que te va a santificar tu pecado? Pero era lo que pedía el pueblo. Era lo que pedía. Santifícame la carne mediante el Espíritu. Dice la escritura: santifican para la purificación de la carne. Si eso santificaba, pedían la santificación para la carne. Verso 14 dice: cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. A ver, entonces, ¿santificas mi carne o mejor me purificas la conciencia? Dice Dios: si te limpio la carne, tu vida no va a ser transformada, vas a seguir siendo el mismo cristiano de siempre. Pero si purifico tu conciencia va a hacer que como consecuencia de ello tu carne también sea limpia. Tu carne sea limpia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué? Porque en ese momento está limpiando. Decía Pedro, hablaba acerca del bautismo que era para la purificación de la conciencia. ¿Por qué? Porque el Espíritu está ahí quebrantando, el Espíritu de Dios, y tu espíritu te está acusando. Pecaste, hiciste lo malo, te portaste así, hiciste lo otro. El Espíritu es el que está ahí. Oiga, dice aquí, ¿sabes qué? Mejor no trabajo. En pocas palabras, déjenme parafrasearlo. Mejor no trabajo en el área de la carne. ¿Para qué? ¿Para que siga siendo igual de carnal? Mejor no trabajo en el área de la carne.
Mejor trabajo en el área del espíritu. Mejor en el área del espíritu, mejor en la conciencia, porque ahí es el área del espíritu. Prefiero trabajar en tu vida en el área del espíritu que en el área de la carne. Porque si trabajo en el área de la carne, Jesús trabajó en 9 personas en el área de la carne. Llegaron y le dijeron: Señor, tenemos lepra. Eran 10. Y cuando los sanó, trabajó en el área de la carne. Está bien, ya son libres, son limpios. Ellos se fueron y fueron limpios. Y solamente uno regresó. Y los otros 9, Jesús trabajó en uno solamente en el área de la conciencia, en el área del espíritu. 9 trabajó en el área de la carne. Lo importante no es que Dios te sane, lo importante es que tú seas salva. Lo otro lo hace sin ningún problema. Pero ¿qué hay de las otras áreas? ¿Qué hay? Por eso la restauración es progresiva. ¿Sí me explico? Viene aquí la gente: pastor, eres por mí. Tengo cáncer. ¿Ya recibió a Cristo? ¿Qué es eso? Es que me trajo mi abuelita. No, pues pase por allá para que primero reciba a Cristo. Y que lo haga con convicción de pecado, que lo haga con arrepentimiento, que diga: verdaderamente te necesito, Señor, porque soy un pecador, una pecadora. Te necesito. Ahí viene ese constreñimiento de lo más profundo de tu ser. Y entonces dice el Señor: ahora sí te voy a perdonar. Y también ese cáncer te lo voy a sanar. ¿Sí me explico o no me explico? A Dios le interesa trabajar en el área del espíritu. A Dios le interesa que te metas al lugar santísimo. Désela fuerte al Señor. Dice, verso 14: cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Verso 15: así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Escúcheme, entonces aquí ya viene la restauración. Diga conmigo: restauración. Somos un ministerio de restauración. Si Dios quiere la restauración para tu vida, las cosas, este vehículo que te puse al principio solamente como una imagen ficticia para que tú pudieras ubicar algo que necesitaba restauración y volverlas al estado original por el cual habían sido, como habían sido creadas, y que fueran devueltas al dueño original. Eso necesita restauración. Entonces Dios viene, quiere restaurar tus 3 áreas. No para que te quedes en el atrio ni en el lugar santo, no en las cuestiones del alma. Ya sabe que el Señor, que tú tienes decisión y convicción para poder decir: voy a perdonar, ¿para qué guardo odio? Voy a olvidar. Te pidió prestado y no te pagó, regálaselo. Ay, pastor, son 100,000. ¿Cuánto vale tu salvación? Y por eso vas a perder tu paz, vas a perder tu gozo. No le estoy diciendo que lo regale, estoy diciendo que perdone. Y si algo tiene que hacer, ahí están los tribunales. Pero no se enoje. Aleluya. Vaya usted conmigo. Quiero que veamos. Hay 7 cosas que Dios quiere restaurar. Rápido vamos a tocarlas. 7 cosas. Estaban puestas dentro de ese atrio, lugar santo y lugar santísimo. Ahí estaban. Vámonos. Éxodo capítulo 26, verso 36. Iba la gente con Jesús y la gente ni se podía acercar. ¿Por qué cree que no se podía acercar la gente a Jesús? ¿Por qué cree? ¿Por qué no se podía acercar a Jesús? Había un estorbo. Había una puerta cerrada. Había una puerta cerrada. ¿Será el Hijo de Dios? Aún el mismo Nicodemo: Señor, yo sé que tú has venido de Dios, porque nadie puede hacer las obras que tú haces si no estuviera Dios con él. Ah, Nicodemo. La gente tenía una puerta cerrada. No podían avanzar. No podían. Dice la Escritura: harás para la puerta del tabernáculo. A ver, lo primero que necesitaba el tabernáculo
Diga conmigo, era una puerta. Por eso no podía llegar la gente. ¿Dónde está la puerta? Quiero meterme a la presencia de Dios. Quiero entrar al atrio, al lugar santo, al lugar santísimo. ¿Dónde está la puerta? La gente no conocía la puerta. Y quien la conocía sabía que la tenía cerrada a causa del pecado. Está escrito: aquel que pecare irremisiblemente tendría que morir. Levítico. Tendría que morir. Esa puerta la tenía cerrada. Sí había una puerta, pero esa puerta necesita ser restaurada. Sí estaba allí en el tabernáculo una puerta, pero necesitaba restauración. ¿Por qué la gente no puede llegar a Cristo Jesús? Porque esa puerta la siente cerrada. No ha visto que Jesús dice, Juan capítulo 10, en el verso 7, volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Llegaba la gente con Jesús y le decía: Señor, esa puerta la tenemos cerrada. ¿Qué debo de hacer para entrar al reino de los cielos? Ven, toma tu cruz y sígueme. Yo soy la puerta de las ovejas, hijo. Yo soy la puerta. Era lo que le decía Jesús, verso 8. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. 9. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Escuche, aquí la puerta se había cerrado a causa del pecado. La gente lo sabía. No me vas a decir que vas, que pecas, te contaminas del mundo y luego vienes y que aleluya, Señor, gracias por oírme. ¿Te sientes bien? ¿Te sientes bien? No me vas a decir que vienes de gritarle a tu marido, que vienes de pelearte con la familia y vienes aquí y te sientes de lo mejor. Ay, aleluya, lo bueno es que ya voy a la casa de Dios para que se me olvide lo que ese malvado me hizo. No me digas que vienes así. Te viene redarguyendo el espíritu. Así viene el espíritu, redarguyendo, trabajando en tu vida. Por eso dice Dios: como sé que la gente no se va a acercar, como sé que la gente no puede, tengo que abrirles una puerta. Jesús, tú eres la puerta. Amén, papá, yo soy la puerta. A ver, yo soy la puerta para mis ovejas. Todo aquel que entrare por esta puerta entrará, saldrá, hallará pastos verdes. Es decir, esta puerta que había sido cerrado para toda la gente, esa puerta que estaba inhabilitada a causa del pecado y necesitaba restauración, dice Dios: la restauración te la voy a enviar, te la voy a mandar por medio de Jesucristo. Él ahora es tu puerta, Él ahora es tu acceso, Él ahora es ese medio por el cual tú vas a llegar al Padre, aleluya. Por eso Jesús decía: no puedes llegar a Dios si no es a través de mí. Solamente a través de mí, porque soy el camino, la verdad y la vida, aleluya. Dásela fuerte al Señor. A ver, espéreme. ¿Está cansado? Cansado estoy yo. Me dormí a las 5 de la mañana viendo películas. Aleluya. Yo sí no he dormido. ¿O no, siervo? ¿O no? A ver, désela fuerte a su Señor. Désela muy fuerte. El Señor vino. Te dijo: yo vengo y tú tienes una puerta que necesita restauración. Voy a quitar esa puerta. Aquí está la nueva puerta. Es Cristo Jesús, no hay más. Es Cristo Jesús. Él es tu puerta. Tú vas a poder llegar por medio de Jesús. Señor, necesito de ti, pero vengo en el nombre de Jesús. Tú llegas. Puedes llegar al Señor: Señor, aquí estoy arrepentido, aquí estoy. Y dice el Señor: oh, estás hablando, pero no oigo que hayas abierto la puerta, hijo. No la has abierto. Señor, aquí estoy. En el nombre de Jesús. Ah, ya abriste la puerta. ¿Cuál es la puerta? Diga conmigo: el nombre de Jesús. El nombre de Jesús. El diablo viene, quiere causarte problemas, quiere causarte diferentes conflictos emocionales, espirituales, físicos, económicos. Vete, Satanás,
vete, vete en el nombre de Jesús. Oh, ya me voy, perdón. Se tiene que ir. Porque abriste la puerta. Y cuando entras a esa puerta, después de esa puerta te encuentras, ahora sí, lo que Jesús tiene preparado para ti. Ahora sí, dale una ofrenda de palmas a tu Señor. Aleluya. Diga conmigo: Cristo es mi refugio, Cristo es mi esperanza. Diga conmigo: Cristo es mi puerta. Dele una ofrenda de palmas a su puerta, Cristo Jesús. Aleluya. Vaya conmigo. Ya pasó la puerta. Y pasando la puerta viene la segunda etapa de la restauración progresiva. Ahí se va a encontrar usted el altar del holocausto, el sacrificio que Cristo Jesús hizo por usted. Éxodo 35. Vaya conmigo, por favor. El tabernáculo contenía también, atravesando la puerta, este altar del holocausto. Dice la escritura 35, verso 16: el altar del holocausto, su enrejado de bronce y sus varas y todos sus utensilios y la fuente. Solamente para que usted vea que ahí existía el altar del holocausto. ¿Para qué era el altar? Llegaban ahí con el sacerdote. ¿Qué cree, mi querido sacerdote? He pecado, pero aquí traigo un becerro. Ay, no me digas. Déjame decirle que los sacerdotes del pasado se parecen a los sacerdotes del presente. He pecado, mi querido sacerdote. Fíjese que me fui a meter con la mujer del vecino. Aquí está mi becerro. Ay, tráeme otro becerro, pues, hombre. Ahorita lo voy a poner ahí en el holocausto. O llega usted con los sacerdotes de unas iglesias que no son de por este rumbo. Aleluya. Allá por Acapulco. Llegan con el sacerdote. ¿Qué cree? Que me metí con la mujer del vecino, pero aquí está mi diezmo. Ay, hijo, déjame orar por ti, el Señor te perdona, hijo. ¿No tienes el de la semana pasada? Aleluya. Vaya conmigo. Este altar fue arruinado. Lo arruinaron los sacerdotes cuando comenzaron a profanar ese holocausto. Ahí le ofrecían, en el mismo holocausto le ofrecían, en ese altar le ofrecían a Jehová: Señor, aquí está lo que te corresponde. Ya terminó, ahora a Baal, por si acaso. Oh, Baal, Astarot, Acera, Astoret, también así es. Dagón, cualquier dios que le guste. Mire, si hubiéramos tenido a la del Tepeyac en ese tiempo, también se lo hubieran llevado para Israel, seguro. Por eso fue profanado. Ese necesitaba restauración, ese altar. Hebreos 13. Vaya rápido. Verso 10 dice la escritura: tenemos un altar. Diga conmigo: tenemos un altar, del cual no tiene derecho de comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Ahora pues, dice la escritura en el verso 13: salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Así que, ¿cuál es el sacrificio que le estás trayendo a Dios? ¿Cuál es la ofrenda que le estás trayendo a Dios? Traemos sacrificios de alabanza. Hasta cantar, hasta te lo sabes bien. Ya el que más, a la casa del, ¿se lo sabe bien? Pues hay que cantarlo. Pero ya cuando sabes lo que Dios hizo por ti, dices: ay, ofrezcamos siempre a Dios. Diga conmigo: siempre a Dios, por medio de él, sacrificio de alabanza, es decir,
fruto de labios que confiese su nombre. Escuche, siempre, diga conmigo, siempre. Sacrificio de alabanza. Ni creas que te voy a alabar, Señor. Vengo enojada y mejor para qué voy. No voy a ir, no te voy a alabar. Entonces, ¿dónde está tu sacrificio? Cuando estás bien, no es sacrificio. Sacrificio es darle a Dios algo que te cueste. Es un sacrificio. ¿Quieres poner sobre el altar? Pon un sacrificio. No des lo que no te cueste. ¿Vienes contento porque te fue bien? ¿Qué sacrificio es que le alabes a Dios? Hasta los impíos vienen y hasta los ve. Lo invitaron, es la primera vez que viene. Hasta se mete y anda danzando, se pone a correr. Pues claro, le está yendo bien y es impío. ¿Qué quiere Dios de sus hijos? Que siempre, diga conmigo, siempre, siempre le dé a Él sacrificio. Es decir, algo que me cueste en alabanza. Ahora désela muy fuerte a su rey. Désela muy fuerte. Aleluya. Este altar estaba arruinado. Este altar impedía. Ese altar impedía que pudiera llegar tu ofrenda allá, porque era un altar profanado. Impedía. Llega el Señor y dice: espérame, hijo, espérame tantito. Voy a restaurar este altar. Sí, Señor, sí. Porque cuando comienzo a oler el fuego, es un fuego extraño. Porque le traía a Dios los levitas antes de cantar aquí las canciones, los cantos a nuestro Dios, se aventaban las de los Beatles. Era un altar profanado. Antes de venir y postrarte aquí delante de Dios, vienes de pelearte con el marido, con la esposa. Es un altar profanado. ¿Qué sacrificio le estás dando? Vienes y le das, a ver, viboritas, vienes y les das a Dios tus aportaciones, tu ofrenda, tu diezmo, tus primicias, se lo das a Dios. Pero antes de darlo, dices: el pastor, no, pues, quién sabe, ha de querer para comprar su casa en Acapulco. Es mentira, es Cancún. Aleluya. Denle una ofrenda de palmas a su rey. Vámonos a la siguiente restauración. Llegas ahí mismo, dentro del atrio, y todavía estaba trabajando en la área de la carne. Todavía estamos en el área de la carne. Quítenmelo porque todavía falta mucho. Estamos en el lavacro. Vámonos. Éxodo 30, verso 17, dice la palabra de Dios: habló más Jehová a Moisés diciendo: harás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavar, y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella agua. Este es el lavacro. Verso 19 dice: y de ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies. Cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua para que no mueran. Quieren entrar, estaban en el atrio, y en el atrio entraba cualquiera. Se lavaran o no, ahí estaban en el atrio. Pero ya para llegar al siguiente nivel, ya para llegar al lugar santo, se tenían que lavar, porque si entraban, problemas iban a encontrar. Dice: se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies. Cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua para que no mueran. Y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová, se lavarán las manos y los pies para que no mueran. Y lo tendrán por estatuto perpetuo, él y su descendencia por sus generaciones. Ese lavacro, esa base en la cual estaba el agua, para que pudiera llegar a lavar con esa agua los pies, las manos de todos los sacerdotes. ¿Hay sacerdotes aquí? Como 5. A ver, ¿hay sacerdotes aquí? ¿Hay sacerdotisas aquí? A ver, todos juntos, dígame. Sí hay. Dice la escritura, ¿dónde estamos?
para que no mueran, y tendrán por estatuto perpetuo a él y sus descendientes por sus generaciones. Estaba esto aquí, estaba el lavacro, ya estaban en el atrio, pero seguían siendo carnales. ¿Qué tenían que hacer? Tenían que lavarse. Pero resulta que no había agua. Habían arruinado ese lavacro, ya no se lavaban. Ya cualquiera podía poner altares, ya cualquiera podía sentirse sacerdote. Cualquiera se sentía sacerdote. Ya oró el pastor por mí, ya soy pastor. Es que te respalde Dios. Se sentían. Por eso Jeroboam en su tiempo se llamó a unos, a ver, ¿quiénes son? Son los que vienen allá de la cantina, Señor, vienen del mundial, mi querido Jeroboam. Tráiganmelos para acá. No saben nada de la Biblia, ¿qué importa? A cualquiera que venga aquí le damos chamba. Oiga, ¿no quieren ser ustedes mis sacerdotes para que le ofrezcamos culto a Baal? Yo, pero si no me sé ni los 10 mandamientos, ¿qué importa? ¿Cuál sea? Bueno, pues sí. Pero si me sé persignar, con eso basta, no importa. Bueno, ya. Les puso su sotana, les puso aquí su efod, y a ofrecer sacrificios. Fuego extraño, un altar equívoco, pero no se podía ni lavar. No existía eso. No existía el lavacro ahí. Escúcheme. Todos los sacerdotes se tenían que lavar. ¿Usted es un sacerdote? Todos digan amén. Diga conmigo, nos tenemos que lavar. Pero está arruinado, no tenemos agua. No hay agua. No había palabra que los lavara. Por eso la gente sigue pecando. Mire, si la gente se congrega en las iglesias y sigue pecando, imagínese los que no se congregan. Imagínese. Dígale al que está a la par, imagínese. Dígale, imagínese pecador. Imagínese pecador que ha de ser ese hombre. Siguen pecando, no había agua. No les sueltan la palabra, no les leen, no les hablan, no les dan doctrina. ¿Usted cree que van a ser santos? ¿Usted cree que se van a guardar si no hay palabra? Si aquí se te dice, ve, no peques más, santifícate. Si eres santo, santifícate todavía más, como lo escribía allá Juan en el Apocalipsis. El que es santo, purifíquese todavía más. Y si soy sucio, algunos preguntaron, ve y ensúciate más, ya, ¿para qué? Si los que dicen que son santos y les dicen y vienen a la iglesia, se les dice, cuídate, guárdate, santifícate, purifícate, muchas veces no lo hacen, aunque no diga amén. Imagínense no teniendo lavacro. Dice el Señor, ese lavacro está arruinado, necesita restauración. Necesita restauración. ¿Qué tengo que hacer? Pues tengo que mandarle restauración. Juan 13. Llega Jesús y comienza a hacer un lavacro humano. Jesús mismo comienza a hacer ese lavacro humano. No, ese lavacro, ¿quién los va a lavar como yo? Mejor yo mismo. ¿Para qué hago una base nueva si sé que me los van a lavar mal? No, yo voy a hacer ese lavacro. Dice Juan 13, verso 4. Se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos. Viene aquí la restauración. Tu restauración es Cristo Jesús. Comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo, escúcheme, todos habían comprendido. Es más, hasta el mismo Judas ahí se había dejado. Señor, de este lado todavía me falta. Sí, cierto, acá Judas, ¿qué pies tan cochinos tienes? Sí, Señor, pues, ya sabes que te voy a entregar, pues, haciendo de mugroso. Todos se dejaron lavar, pero alguien, y eso que era cristiano, seguía a Jesús, pero no había entendido el propósito. Llegó con Pedro, de esos que se sienten muy humildes. Oh, Señor, mucha soberbia. Te voy a lavar, Pedrito. No, Señor, nunca me hagas eso, le ha de haber dicho. ¿Cómo crees? Dice la escritura. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después.
Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le dijo: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Lo voy a entender después. Ya entendí. Tú eres un lavacro. Tú eres un lavacro, Señor. Tú eres el lavacro del altar. Tú eres el lavacro del tabernáculo, Señor. Veniste a lavarme. Ya lo entendí. Le ha de haber dicho: Señor, entonces no me laves nada más los pies, las manos, la cabeza, todo el cuerpo. Lávame, ya entendí. En ese momento le llegó a Pedro y dice la escritura: no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Verso 10, Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Volteaba a ver Jesús y decía: aunque no todos. Judas ha de haber chiflado. Jesús vino a restaurar ese lavacro en mal estado. Dijo: yo le voy a lavar los pies. Yo le voy a lavar los pies. Señor, lávame todo. Lávame mis manos y lávame mi cabeza también. ¿Para qué quieres que te lave tus pensamientos si sigues caminando por ese mal camino de pecado? Si te lavo los pies, Pedrito, seguramente vas a dejar de andar mal y vas a comenzar a pensar bien. Aunque no diga amén. Usted no diga: Señor, cambia mis pensamientos. Dígale: Señor, mejor voy a cambiar mi forma de caminar. Ando caminando en pecado, voy a caminar bien, Señor. Voy a dejar de caminar en pecado. Voy a dejar de caminar en el mal. Porque Jesús vino a hacer ese lavacro. Es que mira, Señor, yo le doy a los, lávame mis manos que le doy. Parezco Boy Scout, hago mi obra diaria. ¿Qué me importa eso? Cambia tu caminar. Será cambiado todo lo demás. Alguien déle una ofrenda de palmas a su Rey. El Señor te saca de un camino errado y te mete a ese camino de santidad. ¿Sabe? Ese camino de santidad no todos lo conocen, pero hay torpes. Como dijo el pastor, hay torpes que sí lo conocen. Dice en Isaías 35: todo el que anduviere por el camino de santidad, por torpe que sea, no se extraviará. No necesitas ser muy listo para salvarte, solamente dejarte lavar por el Señor. Déjate lavar. Ahora sí, dásela muy fuerte a tu Señor. Aleluya. Désela fuerte. Vámonos. Siguiente instrumento dentro del tabernáculo, a la mesa de la proposición. 25, capítulo 25 de Éxodo. Dice la escritura en el verso 30: y pondrás sobre la mesa el pan de la proposición delante de mí continuamente. Dentro del tabernáculo había esa mesa, pero ya estaba en el lugar santo. Encima de esa mesa habían 12 panes para las 12 tribus, o una situación profética de los 12 apóstoles, o estableciendo, hablando de numerología, el número de gobierno, el número 12. 12 panes encima de esa mesa de los panes de la proposición. Estaba ahí la mesa. Esa mesa también necesitaba restauración. Estaba dentro del tabernáculo, pero necesitaba restauración. La mesa representa la comunión con el Hijo de Dios, la comunión con Dios mismo. Pero esa mesa estaba arruinada porque ya no había comunión con Dios. Ya no había. Yo no sé si sea tu caso. No, aquí sí todo el mundo tiene comunión con Dios. Aquí todo el mundo son como David: Señor, iré a pelear, ve. Señor, iré, lo mataré, no, dale chance, córtale un pedazo de tela, hijo, para que se le enseñes y después le digas: mira, Saúl te pude haber matado. Está bien. Porque si fuera un cristiano carnal y no le pide consejo a Dios: ay, Señor, ya me entregaste a mi enemigo en mis manos.
le hubiera dado ahí a Saúl, y lo pudo hacer en varias ocasiones. Se cumple tu palabra, Señor, me vas a poner a mis enemigos por estrado de mis pies. Ahorita es mi momento, de una vez. Eso hubiera hecho un cristiano carnal, pero un cristiano espiritual pide autorización. ¿Cómo me voy a atrever a hablar algo en contra del ungido de Dios? Eso es lo que hace un cristiano espiritual. Pero como estaba arruinada la mesa en el pueblo, en el sacerdocio, no podía haber comunión con Dios. No había comunión con Dios. Se perdió. Dijo Dios, algo tengo que hacer. Jesús, ¿ya te vas a la tierra, hijo? Sí, amén, ya me voy. Acuérdate que tienes que lavarlos así, yo me encargo de eso. ¿Sabes qué? También la mesa, no hay comunión. 400 años han pasado y no ha habido comunión. Desde Malaquías hasta ahorita no ha habido comunión. ¿Cómo ves? No te preocupes, vamos a poner otra vez, vamos a restaurar esa mesa, esa comunión. Y los panes no están todos regados. No te preocupes, vamos a hacer que se establezca nuevamente el gobierno, porque el gobierno se había perdido. Se había perdido. Aleluya. ¿Por qué se había perdido el gobierno? No había orden. No había orden en el mismo pueblo. Es más, se había perdido tanto el gobierno, tanto el orden, que hasta las mujeres podían llevar a cabo una actividad sacerdotal cuando Dios se la había encargado al hombre. ¿Sí escuchó? Que pueda predicar una mujer, no hay problema, siempre y cuando esté como cabeza del ministerio el hombre. ¿Amén o no amén? Y si no, respaldada por un apóstol. De otra manera, no puede. ¿Amén o no amén? Pero se había perdido. Y entonces llega Jezabel al trono y dice, bueno, como ya se perdió el orden, ya se perdió el gobierno, pues ¿qué más? Esa mesa, por no haber comunión, pues voy a gobernar yo. ¿Te parece bien Acab o no? No, es que cállate, ¿te parece bien o no, Acab? No, sí, mi amor, por eso te dije que sí. ¿Sí me explico? Por perderse la comunión, se pierde también el orden de Dios. Se pierde el orden. No hay gobierno de parte de Dios. Y Dios no va a respaldar algo que Él no mandó a hacer. Pero dijo Dios, se perdió la comunión, se perdió la mesa, algo tengo que hacer. Vaya conmigo, por favor. Capítulo 26 de Mateo. Llega Jesús previa a su crucifixión. Dice, y los discípulos hicieron con él, verso 19, hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Verso 20, cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12. A ver, estoy restaurando, estoy poniendo nuevamente la mesa y estoy poniendo nuevamente aquí el pan para los 12. Eso es lo que tengo que hacer, estableciendo gobierno y nuevamente estableciendo comunión. Yo ya me voy a ir físicamente. Ya tuve comunión con ustedes. Ya tuve 3 años, 3 áreas. Trabajé con ustedes en las 3 áreas, perfecto. Y ahora me voy. Pero vamos a cerrar con broche de oro, porque esta comunión, esta misma que habla el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 11, hablando de la comunión que se tenía que hacer, era para confirmar lo que Jesús estaba haciendo. Que Jesús es nuestro apóstol de apóstoles. Y Él estaba confirmando, esta comunión hoy es restaurada. La comunión hoy se restaura. Señor, es que la gente no podía venir a ti. Y como no podía venir a ti, sentía que tenía la puerta cerrada. Ni se lavaba, ni se cuidaba, Señor. Entonces no podían llegar a ti. No tenían comunión. A partir de hoy, formalmente, de ese momento formalmente, quedaba establecida nuevamente la comunión entre Dios y los hombres. Aleluya. Pero entonces, todo lo que se llegó a perder en el pasado, lo que se llegó a perder en el pasado,
hoy es completamente restaurado, restituido. Por eso es que ustedes y yo tomamos aquí la cena el primer día, el primer domingo de cada mes. ¿Por qué? Porque debemos de hacerlo. El apóstol Pablo dijo: y cada que hagas esto, mi muerte, hablando de Jesús, Jesús dijo: cada que hagas esto, mi muerte recordaréis hasta que yo venga. Ah, Señor, está bien. Es un momento para que haya comunión. Es un momento para que tengamos. ¿Qué le quiero decir? ¿Que usted tiene que orar cada mes? No. Es un momento para ponerse a cuentas, igual que cada momento de su vida. Estamos haciendo alusión a lo que Jesús dijo. Aleluya. Y eso establece la comunión permanente entre usted y Cristo mismo. Lo que estaba ahí arruinado, esa mesa arruinada, el Señor viene por medio y a través de Jesucristo y la vuelve a restaurar, la vuelve a restituir, la vuelve a reponer y la deja en el plano inicial para la cual había sido puesta: la comunión de Dios con los hombres. ¿Cuántos dicen amén? Denle una ofrenda de palmas a su Señor. Vaya conmigo, Éxodo 25, verso 31, dice la escritura: harás además un candelero. Diga conmigo, un candelero. Este candelero tenía que ser de oro puro, porque el oro hace que brille más. Si usted pone una luz, un foco, y lo pone que salga de algo completamente oscuro, no va a luzar. Pero si lo pone dentro de algo brillante, eso va a hacer que sea más, en gran manera, el esplendor de la luz. Por eso tenía que ser de oro puro. Señor, le ponemos chapita, nada de chapita, de oro puro. Aleluya. Harás además un candelero de oro puro, labrado a martillo se hará el candelero. Recuerda que ya estamos en el lugar santo, ya estamos trabajando el área del alma. Y en el área del alma ya las cosas no son tan fáciles. Necesito tener una decisión. Necesito perdonar, no los quiero perdonar. Y entonces te vas dando topes por la vida. ¿Por qué? Porque no quieres perdonar. Y te enfermas de la bilis, te enfermas del coraje, te duele todo el tiempo el estómago. Claro, tienes tanto rencor en tu corazón que eso refleja un problema físico. Por supuesto. ¿Qué pensabas? Por eso dice: espérame, este candelero va a luzar, es Jesús, pero esto lo voy a poner dentro de ti. Señor, me va a costar mucho el área del alma, sí. Y si hay necesidad, hay que darle con el martillo. Por eso a veces el Señor está trabajando en ti. Está trabajando: ay, Señor, esto sí me dolió. Es que está trabajando en tu vida. Está dándole golpes con el martillo. Pero escúchame, el candelero formaba parte de este tabernáculo, ya en el área del alma, ya en el área del lugar santo. Se hará además un candelero, su pie, su caña, sus copas, sus manzanas, y empieza a decir cómo será. Todo será lo mismo. Ese candelero era un candelero apagado, era una luz apagada. ¿Por qué? Porque fue interrumpida, se apagó. Cuando viene Jesús, dice: voy a poner un candelero dentro de ti, pero necesita ser primero que ese candelero sea nuevamente restaurado, volverlo al plano original. Y entonces la restauración de ello viene en Lucas 8. Dice ahí Jesús, a ver, ahí va, verso 16 dice: nadie que enciende una luz la cubre por una vasija, ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en su candelero, para que los que entran vean la luz. Usted en este momento tiene a Jesús viviendo en su corazón. ¿Amén o no amén? Usted no puede llegar a andar en el metro y portarse como que tuviera la luz apagada, porque si no, ese candelero sigue sin estar habilitado. Sigue así como estaba, apagado, obstaculizada su luz, inhabilitado. ¿Por qué? Porque usted no le ha permitido que esto comience a dar luz. Usted no puede portarse en el trabajo como si fuera un impío. No puedes portarte, hijo e hija, en la escuela como si fueras cualquier hijo de vecina. Tienes que portarte como hijo de Dios, como que Cristo Jesús ya está alumbrando a través de ti. Señor, así voy a alumbrar mi luz delante de los hombres, claro, pero para alumbrar la luz que yo he depositado en ti, necesito primero yo comenzar a luzar en tu vida. Primero. De otra manera, oh, sorpresa, no puedes. Dice, sino que la pone en un candelero, para que los que entran vean la luz, porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado. Escúcheme,
No hay nada oculto. Jesús no puede ser ocultado sin que se tenga que manifestar. Si no se manifiesta el Cristo que hay en ti, es que quizá todavía este candelero no sea todavía habilitado. Señor, ¿por qué no te manifiestas en mi vida? Claro, no hay nada oculto que no haya de ser manifestado. Yo estoy dentro de tu corazón. Necesito comenzar a manifestarme en tu corazón, pero tú no se lo impides, no lo dejas. Él quiere manifestarte en tu corazón, pero en tu vida. Pero si no le permites, no puede hacer nada. Señor, quiero dejar eso que me está costando tanto en las cosas del alma. Él quiere, pero necesita que tú le dejes. Necesita que tú le permitas obrar. Señor, obra en mi vida. Quiero obrar, hijo, pero no me permites. ¿Quieres perdonar o no quieres perdonar? ¿O quieres morirte de cáncer? Ay, pastor, me está maldiciendo. No, te estoy previniendo. Quiero que seas libre. Quiero que te vayas lleno de días con el Señor. Quiero que Dios no te dé años de vida, quiero que te dé décadas de vida. Pero ¿para qué quieres décadas de vida si tienes rencor en tu corazón y vas a llegar a los 120? Desde los 50 estás sufriendo de algo en el estómago. Mejor que llegues a los 120 años de edad con alegría, con gozo, con esa luz que es Cristo en tu corazón. Que digas, tengo alegría en mi corazón. Nadie me roba lo que Cristo me ha dado, aleluya. Por eso es en la cuestión del alma en la cual tú tienes que trabajar. En esa cuestión, esta restauración llega ya. Esta restauración ya está ahí. Déjalo a Él que obre en tu vida. Déjalo que opere en tu corazón. Aleluya. Ay, Dios mío, ya se quiere ir, ¿verdad? ¿Cuántos se quieren ir? Por no invitar a comer no se quiere ir. Ay, Dios mío. Éxodo 30, rápido, vámonos. Éxodo 30. El altar del incienso ahí mismo. Dice la escritura, verso 1: harás asimismo un altar para quemar el incienso. Diga conmigo, altar del incienso. De madera de acacia lo harás. Este estaba dentro del mismo al lugar santo. El altar del incienso es cuando ya comienzas a tener esa comunión, esa oración. ¿Qué es el incienso? Las oraciones de los santos. Ya se sabe usted Apocalipsis completo. Lo felicito. ¿Qué estás haciendo con esas oraciones? ¿Qué estás haciendo? Ya tienes el altar del incienso. Ay, Señor, ya. Ahora sí puedo venir aquí a este altar. Y este altar van a ser las oraciones. Ya no es el sacrificio de alabanza. Ya no es el altar del sacrificio. Ahora es el del incienso. ¿Qué tienes ahí? ¿Qué vas a hacer ahí? Vas a llegar con Dios y vas a derramar todo lo que tienes dentro de ti, porque estás en el área del alma. Estás en el área del alma. Ahí en el área del alma, tú decides qué es lo que quieres dejar dentro y qué es lo que quieres dejar fuera. Ahí, pero ese también se había arruinado. Ese también estaba todo chueco. Vea conmigo, por favor, Lucas 1. Vamos a ver este altar. Llega Jesús. Jesús ya estaba en el vientre. No había nacido. No había comenzado su ministerio. Aún no había comenzado ni siquiera su vida física aquí en la tierra. Pero cuando iba a tener Zacarías y Elizabeth, iban a tener a Juan el Bautista, el que iba a venir a aparejar el camino de Jesús. Entonces se le parece aquí el ángel a Zacarías. Dice la escritura, verso 8: aconteció que, ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso. Entrando en el santuario del Señor, y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Oiga, ¿el altar del incienso para qué es? Diga conmigo, para ejercer mi sacerdocio. ¿Qué dice en el verso 8? Estaba Zacarías ejerciendo el sacerdocio. Dice así o no. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio, ese sacerdocio no lo podías trabajar. Ese sacerdocio no podías. ¿Qué es lo que hace un sacerdote? Orar, interceder, ofrecer sacrificios por el pueblo.
Job era un sacerdote. Él oraba: Señor, ahí te cargo, mira, por si mis hijos pecaron, y te voy a ofrecer un altar por si ellos también, Padre, pecaron delante de ti. Era un verdadero sacerdote Job. Era lo que no dice que era sacerdote, pero por la actividad que tenía, era no otra cosa más que un sacerdote. Y entonces lo que hace un sacerdote es ejercer el ministerio por medio del altar del incienso. Es ahí donde se confirma el ejercicio de tu sacerdocio. ¿Por qué no puedes ejercer tu sacerdocio? Porque quizá todavía no quieras estar en el lugar santo, no quieras permanecer en el lugar santo. Quizá no puedas tener todavía dominio sobre las cosas del alma. Este nuevo ciclo de comenzar a tener gobierno y dominio sobre las cuestiones almáticas. Y entonces dice Dios: espérame, ¿quieres tener gobierno? ¿Quieres tener ejercicio? ¿Quieres ejercer tu sacerdocio? Necesitas comenzar a tener gobierno sobre todas las cosas almáticas. Alguien diga aquí amén. ¿Está aquí? Diga un fuerte amén. Espéreme, ahorita se la va a dar al Señor. A ver si después de lo que le digo se la quiere dar. ¿Todos los que están aquí quieren comenzar a ejercer su sacerdocio? ¿Quieres tener un sacerdocio con el ejemplo que tienes? ¿Quieres tener un sacerdocio portándote como un padre y como una madre irresponsable? ¿O quieres tener un sacerdocio ocultando lo que hay dentro de esa investidura sacerdotal? ¿O quieres verdaderamente tomar el sacerdocio y decir: voy a tener que dejar todas las cosas que todavía me atraen del mundo y del alma? Voy a tener que comenzar a dejarlas. Porque cuando no le dejas al Señor, no puedes avanzar. Dice Dios: yo quiero restaurar, yo quiero restituir al dueño original. Quiero comenzar a establecer las cosas, dejarlas en el plano original. Quiero hacerlo, quiero restaurarlas. Necesito trabajar en tu tabernáculo, dice Dios. Pero si tú no le permites que trabaje, tú no quieres meterte al lugar santo, no tienes dominio sobre las cosas del alma, sigues odiando, sigues con rencor, sigues con ingratitud, sigues con menosprecio, sigues con desprecio, sigues con... Es más, una persona que dice: pastor, ¿cómo lo admiro? ¿Usted cree que puede admirar a otra persona cuando no es capaz de amarse a sí misma? Cuando no es capaz de admirarse a sí misma. Para que una persona pueda admirar a otro, necesita admirarse a sí mismo. Ve lo que hizo Dios en ti. Ve lo que hizo. Te dio nueva vida, te dio una nueva oportunidad, te dio la salvación, te perdonó. Y vienes y le dices aquí al Señor: Señor, soy otra cosa, no soy otra cosa más que un gusano, Señor. Como lo decía David. David decía: soy no otra cosa más que un gusano. ¿Qué es lo que hizo Dios? ¿Dónde lo dejó? ¿Dónde dejó lo que hizo Dios? O sea que Dios hace gusanos. Algunos todavía siguen cantando: soy una rata de dos patas. Mentira del diablo, eres un hijo de Dios, eres una hija de Dios. Pero si no le crees a Dios lo que hizo en ti, no te crees lo que eres, ¿cómo puedes decirle a otro que es algo cuando no crees lo que Dios hizo en tu vida? Te subestimas, te crees poca cosa, crees que no vales nada. Le dices al diablo: ay diablo, soy un depósito de basura, pon en mí todo lo que tú quieras. Ah, sí, pues ahí te va la droga, ahí te va el alcohol, ahí te va el menosprecio, ahí te va la contienda. Y no has podido tener dominio propio sobre todo ello. Aunque no diga amén. Allá atrás no dijeron amén. Aleluya. El Señor quiere restablecer las cosas al plan original. Quiere hacerlas todas. Ejerce tu sacerdocio. Ese sacerdocio quedó coartado, quedó interrumpido. Dios quiere hoy restaurarlo como un sacerdote, como una sacerdotisa que eres. No eres cualquier cosa, eres una sacerdota. Eres un sacerdote de Dios. Que el diablo venga y te quiera decir lo que eres de acuerdo a lo que eras,
Antes eras otra cosa, hoy eres un hijo de Dios. Hoy puedes ejercer tu sacerdocio. Dale una ofrenda de palmas a tu rey. Aleluya. Deme 3 minutos, 3 minutos. Éxodo 26. Éxodo 26 dice la escritura en el verso 33: y pondrás el velo debajo de los corchetes y meterás allí del velo adentro el arca del testimonio. Diga conmigo, arca del testimonio. Esta arca del testimonio era el arca del pacto. Dice, y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. Escúcheme, a ver, el séptimo punto, la séptima cosa que había dentro del tabernáculo era el arca del pacto, que usted sabe que contenían las tablas. Ya ni voy a meterme a eso. Las tablas, la vara, las tablas de la ley, la vara que reverdeció, el maná que descendía del cielo. Pero hablando solamente del arca del pacto, contenía la presencia de Dios. Esa presencia de Dios también fue quebrantada, fue inhabilitada, se quedó arruinada y también necesita restauración en tu vida. ¿Por qué la presencia de Dios no sirve así? La presencia de Dios es tal cual la presencia de Dios, el arca del pacto. Pero, diga conmigo, pero, denle un codazo al que se está durmiendo. Diga, no te duermas, ahorita invitas a comer al pastor. Dice, si estamos hablando del arca del pacto, que era la presencia de Dios, ¿por qué se queda inhabilitada? ¿Por qué necesita restaurarse esa situación de la presencia de Dios en tu vida? ¿Por qué necesita? Porque esa presencia de Dios no puede operar en tu corazón, no puede operar en tu vida. Fue interrumpida y Dios la quiere restablecer hoy nuevamente. ¿Dónde la restaura esa presencia de Dios? En Efesios, hablando de Jesús, dice el apóstol Pablo en el capítulo 2 de este libro, en el verso 12: en aquel tiempo estabais sin Cristo. Escuche, antes no tenías la presencia de Dios. Jesús es Dios. Alguien diga que amén. Antes no tenías a Cristo, no tenías a Dios, estabas sin su presencia. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así estabas. No tenías la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque el arca del pacto, la presencia de Dios no podía operar en tu vida a causa del pecado. No operaba. Pero dice aquí el apóstol Pablo, verso 13: pero ahora, diga conmigo, pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, escuche, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Yo no sé si usted no le da una ofrenda de palmas a lo que hizo Jesús. En otro tiempo no estaba Jesús. Estabas privado del arca del pacto. Estabas privado de la presencia de Dios. Y estando privado de la presencia de Dios, dice, ¿cómo voy a dejar a mi pueblo sin mi presencia? Jesús a la tierra, amén. Vino el Señor. Estando allá en el mundo no tenías la presencia de Dios. Es que Dios es Padre de todos. No, Dios es creador de todos, Padre de todos los que reciben a Jesús como su Salvador. Así es. Pero allá el mundo contamina. Es que Dios nos hizo, sí, Dios nos hizo, es nuestro creador y es nuestro Padre. Cuando firmamos esa acta de adopción, recibo a Jesús como mi único y suficiente Salvador. Reconozco que es el único camino para ir al cielo. Reconozco que nada ni nadie me puede salvar. Solamente Cristo, el Hijo del Dios viviente, es el único que vino a dar su vida por mí. Reconozco que el Señor lo levantó de entre los muertos y ahora sé que Él está escribiendo mi nombre para que cuando yo me muera me vaya con Él. Aleluya. ¿Estás firmando eso? Ahora Cristo Jesús está más cerca de ti que nunca. Esa arca
del pacto ha sido restaurada. Diga conmigo, restaurada. Estabas lejos sin Cristo, sí. En otro tiempo estabas lejos, dice. Pero ahora en Cristo Jesús habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Por qué? Porque Él es tu paz. Él es tu paz, y conmigo Él es mi paz. Dice aquí el apóstol, porque Él es nuestra paz. De los dos pueblos, del pueblo de Israel, del pueblo gentil, hizo un solo pueblo para que no haya ningún tipo de separación. Entonces ahora todas las promesas del pueblo de Israel, tú las puedes hacer tuyas. Las puedes hacer tuyas. Puedes decir, Señor, el arca del pacto no era para los, no, los hice para todos aquellos que reciban a Jesús. Para todos aquellos que le reciban. Aquellos que en otro tiempo no quisieron, ni modo, no quisieron. Pero tú tienes la oportunidad de decir, yo tengo a Cristo. Jesús es mi Salvador. Jesús es mi paz. Él es mi esperanza. Es el que levanta mi cabeza. Oh, es lo que puedes decir, aleluya. Cristo Jesús. Cristo Jesús es el que ahora viene a restaurar ese tabernáculo. Ese tabernáculo lo hace nuevo en tu vida. Póngase de pie conmigo, por favor. Póngase de pie conmigo. Sabes, hermano, sabes, quizá te sientas en este momento alejado. Señor, no siento comunión contigo, no siento comunión, pero déjame orar por ti ahí donde estás. Déjame orar por ti. Él vino a restaurar todas las cosas. Él quiere restaurar todas las cosas en tu vida. Necesitas solamente meterte. No te quedes en el atrio. No te metas solamente al lugar santo. El Señor quiere llevarte hasta su misma presencia. Quiere llevarte el Señor hasta el lugar santísimo. Levanta tus manos, levanta tu voz, dile al Señor, Señor, aquí estoy, Señor. Yo quiero comenzar a ejercer mi sacerdocio. Quiero comenzar a moverme, Señor, sobre las cosas del Espíritu, en el área del Espíritu. Quiero comenzar a moverme en una nueva etapa sobrenatural. Que todo aquello que en un momento me impidió ver un tabernáculo que pueda cumplir con esas características de llevarme hasta el lugar santísimo, todo ello era porque mi propia vida no permitía que esto comenzara a ser una realidad. Hoy es una realidad en mi vida, Señor. Hoy tengo acceso a esa puerta porque Jesús dijo, yo soy la puerta de mis ovejas. El que por mí entrare hallará pastos verdes. Ahora puedo llegar. Ahora puedo, Señor, sentir cómo me lavas. Puedo sentir cómo, Señor, hay un pacto por medio de ese altar del sacrificio, que Jesús una vez y para siempre vino a establecer un nuevo pacto, para que no hubiera necesidad de cada año venir y ofrecer solamente ovejas, machos cabríos, por los pecados que se hubiesen cometido, sino que estos han sido reparados una vez y para siempre por Cristo Jesús. Hoy puedo ver que una nueva etapa viene en mi vida, porque yo no me he quedado en el atrio. He llegado, Señor, al lugar donde están la mesa que sostiene, Señor, la comunión, el alimento que nos has dado a través de esos panes de la proposición. Esa mesa, Señor, que ha sido puesta en ese lugar, tras el velo del atrio, y pone, Señor, de manifiesto que también podemos llegar a ver ahora la luz de Cristo aluzando nuestro camino. Ese candelero, Señor, que permite que podamos ver lo que no veíamos. Llegar, Señor, a tener revelación de tu palabra. Que podamos llegar a tener alimento en nuestro espíritu,
que sostenga y fortalezca nuestra alma, y también que fortalezca nuestra área física. Gracias, Señor, porque ahora a través de esta restauración también del altar del incienso podemos comenzar a ejercer un sacerdocio que no podíamos ejercer. Este sacerdocio ha sido restaurado y seguirá, Señor, esa progresividad de restauración, porque sabemos que nos llevarás a más. Sabemos que nos llevarás a mucho más. Pero también sabemos que la intención no es dejarnos teniendo solamente gobierno sobre el área carnal o el área almática, sino aún meternos hasta el área espiritual, a ese lugar santísimo. Queremos, Señor, llegar a ese lugar santísimo, encontrarnos tu presencia, el arca, Señor, del testimonio. Esta arca del testimonio era testimonio para todas las naciones, porque era el arca de que tu presencia estaba siempre con tu pueblo. Por eso el testimonio que veían a través de esa arca era que cuando los filisteos mismos vieron el arca, dijeron: llevémonosla, para que así como fortalece a este pueblo, también nos fortalezca a nosotros mismos. Pero lo que no sabía ese pueblo filisteo era que solamente, Señor, tu pueblo, sobre tu pueblo puede ser depositada tu presencia. Solo sobre tu pueblo puede ser depositada esa arca, Señor. Esa arca es lo que nos mantiene a nosotros. Tu presencia, Señor. Tu presencia. Tu presencia me sostiene, Señor. Tu presencia me sostiene. No me importa otra cosa que tu presencia. Vamos a celebrar las victorias de Jehová. Vamos con guerra profética, con una danza de victoria. Espada en la batalla, aleluya.